nuestros televidentes, muy buenos días, sean bienvenidos a Encuentro, el programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. En este momento los saludamos desde el stand de la revista Educación y Cultura en el marco de la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro. Para esta edición el país invitado es España y aquí estaremos originando toda la información. Mi nombre es Andrea Bejarano y estos son nuestros titulares. La negociación estatal 2025, que busca beneficiar a más de 1.252.000 empleados públicos del país, acordó esta semana la cifra de incremento salarial para este año y el próximo. FECODE hace presencia con su revista Educación y Cultura en la edición 37 de la Feria Internacional del Libro en Bogotá, en el pabellón 8, nivel 1, stand 223. Miles de colombianos de distintos sectores sociales y sindicales se movilizaron masivamente en todo el país en el marco del Día Internacional del Trabajo reglamentado desde 1889. Esta semana se dio la cuarta y quinta jornada de la negociación estatal, donde el gobierno nacional hizo su propuesta al incremento salarial de los y las trabajadoras públicas para el año 2025 y 2026. A continuación, los detalles de la negociación. La negociación estatal inició con la representación de más de 1.300.000 trabajadores públicos, entre ellos maestros y maestras estatales. En la mesa por las centrales sindicales como la CUT y federaciones como FECODE, la necesidad de ajustar el salario como primer punto en discusión surge de la urgencia por mejorar las condiciones económicas de los empleados del Estado y de sus familias, y de una respuesta ante el aumento del costo de vida. Los diálogos han demostrado voluntad desde el gobierno en un ambiente donde el déficit presupuestal era el mayor obstáculo. El alza del salario, con la exigencia que hacemos, tiene que ver con el bienestar, en primera instancia de los trabajadores y trabajadoras y en segunda instancia de su núcleo familiar. Entonces, para los empleados y empleadas públicas, los trabajadores estatales, ningún incremento salarial debe ser inferior al tema del índice de precio al consumidor, o sea, el IPC, que tiene que jugar con el tema de la inflación. En el caso concreto de la negociación del presente año y del año 2026, pues el IPC del año 2024 fue de 5.2. Tras la sexta jornada de negociación, el Gobierno Nacional y las centrales, entre ellas la CGT, CTC y CUT, lograron un acuerdo para el incremento salarial para los trabajadores estatales en 2025. El ajuste será del 7%, compuesto por el IPC de 2024, 5,2%, más un 1,2% adicional. Para el magisterio, además, se aplicará un incremento adicional correspondiente a la nivelación 1,6 derivado del acuerdo FECODE Gobierno de 2023. Para 2026 se pactó un aumento del IPC más 1,9%, mientras queda pendiente la negociación en la mesa sectorial del pliego de educación. También se estableció el estatal para 2026. Lo que tenemos que decir es que la cifra más alta que hemos tenido en incremento salarial de los empleados públicos en los últimos 14 años, y eso ya es muy significativo. En los gobiernos neoliberales y proempresariales lográbamos algunos incrementos, pero mucho menores que el que hoy tenemos. ¿En qué momento queda firme el pago de este aumento salarial? Hoy le planteamos al gobierno la necesidad de que en los primeros 10 días de mayo queden expedidos todos los decretos de los empleados públicos, tanto nacionales como territoriales. El gobierno quedó de hacer esa tarea. Esa es una tarea que empieza aquí en la función pública, sigue su desarrollo con el Ministerio del Trabajo y obviamente el Ministerio del Trabajo de Hacienda, hasta que llega a sanción presidencial. Y lo que aspiramos es que en el pago de mayo, el que se realiza el 30 de mayo, esté incorporado el incremento salarial ya definitivamente y la retroactividad hasta el 1 de enero. Lo pactado en la negociación estatal es el resultado de la lucha por mejores condiciones socioeconómicas y laborales. Adicionalmente, es una respuesta sobre el compromiso del Gobierno del Cambio por recuperar derechos para las y los trabajadores.
Durante el foro por la educación pública, mayor financiación, el uruguayo José Olivera, integrante del FENAPES y la IAL, expuso cómo los recortes presupuestales y las políticas de austeridad promovidas por los gobiernos neoliberales afectan la educación del mundo. En su intervención titulada FENAPES en disputa por mayor presupuesto para la educación pública, Olivera analizó los actores que intervienen en la definición del presupuesto educativo y cómo los intereses en conflicto terminan por afectar directamente la calidad y cobertura del derecho a la educación. Indicó que hace parte de una línea política internacional neoliberal que se implementa en América Latina a partir de una política fiscal injusta en donde la mayoría de recaudación que tienen en los estados es designada para financiar los presupuestos de otras áreas, como la guerra armada, los cuales provienen de impuestos indirectos que tienen que ver con impuesto al consumo o incluso impuestos a la renta considerando el salario, la jubilación y las pensiones. Así, hay un doble recorte de derechos, tanto en el recaudo como en la inversión. La educación pública está siendo cuestionada por estas concepciones neoliberales y conservadoras que tienen sus defensores, tanto social como políticamente, en reducir la participación del Estado en garantizar el derecho a la educación. La educación es un derecho humano fundamental que los Estados deberán garantizar a través de la construcción de sistemas educativos fuertes que debe financiar en el tiempo y generar condiciones tanto de trabajo para los docentes, pero también allí están en juego las condiciones de aprendizaje. Según Olivera, el presupuesto educativo es un campo de disputa política donde intervienen diversos actores con intereses divergentes. De un lado, los gobiernos nacionales, presionados por compromisos fiscales, deuda externa y planes de ajuste promovidos por organismos financieros internacionales. Del otro, los sindicatos docentes y las comunidades educativas que defienden la educación como un derecho y no como un gasto. Esta acción de la lucha sindical, liderada por FECODE, ha impedido que en Colombia estas políticas se implementen con crudeza. Sin embargo, no pasa igual con otros países, donde la disminución de recursos públicos asignados a la educación ha tenido efectos visibles y alarmantes, los cuales se traducen en la pérdida de programas de apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad, el deterioro de las condiciones laborales de los docentes, entre otros. Incluso es increíble que en el marco de la pandemia, a partir del 2020, casi toda América Latina, producto de estas políticas, se ha ido afectando a la baja este gasto público social. Dentro de esa baja también se ha recortado obviamente la educación y la contracara de esto es el aumento de la pobreza de amplios sectores de la sociedad que están condenadas a la marginación, una pobreza que además golpea muy fuerte en lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia. Frente a este panorama, Olivera hizo un llamado a no normalizar los recortes y a fortalecer la lucha organizada por una financiación adecuada y sostenida de la educación pública. Desde FENAPES y la IAL, explicó, se promueve una visión de la educación como bien común, donde el Estado debe garantizar no solo el acceso, sino también la permanencia y la calidad del proceso educativo. Un combativo y fraternal saludo a los maestros y maestras de Colombia, a los padres, madres de familia y estudiantes. Hoy, en el Día de la Clase Obrera, conmemoramos el 1 de mayo antiimperialista y clasista, porque reivindicamos los derechos de los y las trabajadoras. Terminamos la primera parte de la negociación en la mesa estatal, con un balance positivo para el sector oficial y sus trabajadores. Logramos un aumento para el año 2025 de 1.8% adicional al IPC y pactamos para el 2026 un aumento del 1.9%. Este aumento es significativo, posiblemente esté lejos de la brecha histórica en que los gobiernos de derecha han sumido a los empleados estatales, pero este acuerdo es el más alto en la historia de la negociación. En los 6 años del gobierno de Santos, el promedio fue del 1%. En los 4 años del gobierno de derecha de Duque, el aumento alcanzó el 1.32%.
pero en estos 4 años, con el gobierno de Gustavo Petro, los trabajadores estatales alcanzamos en promedio 1.7% y para el año 2025 1.8% y para el año 2026 1.9%. FECODE y la CUT cumpliéndole a los empleados estatales. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva, viva, viva! El salario de los maestros de Colombia entonces quedará con 3 variables. El IPC, que corresponde a 5.20 del 2024, más el 1.8 negociado en la mesa estatal, más el 1.6 negociado en nivelación salarial de FECODE en el 2023, para sumar en total un 8.6%. Desde FECODE extendemos la invitación a todos los y las maestras que se encuentran aquí en la ciudad de Bogotá para que nos visiten en el stand de la revista Educación y Cultura, Pabellón 8, stand 223. Profesora Caterín, siga usted con toda la información. Así es, gracias Andrea. Nos encontramos aquí en el espacio de la Feria del Libro en el pabellón número 8, en el nivel 1, están 223. FECODE hace presencia en la Feria del Libro con uno de sus grandes logros del movimiento pedagógico desde 1984, la revista Educación y Cultura, un espacio para y con los maestros. Aquí en el stand ustedes encontrarán la revista número 1 hasta las 154 ediciones que hemos editado ininterrumpidamente a lo largo de todos estos años. Aquí encontrará temas de interés como de educación, financiación, currículo, pedagogía crítica y todos los temas para el magisterio colombiano. En el marco de este espacio, FECODE promueve la lectura y ahonda en el conocimiento de la labor docente. La revista reivindica la labor docente, defiende la educación pública y por eso es tan importante que nuestros maestros puedan participar de ella, escriban sus artículos, nos cuenten lo que pasa en los territorios y que la revista Educación y Cultura continúe avivando la educación en Colombia. No solo docentes, académicos, estudiantes de colegios y licenciaturas, pedagogos y público en general son bienvenidos a este espacio y a las actividades que se han programado. En la Feria del Libro también haremos presencia con un conversatorio el 9 de mayo en el pabellón Libro Técnico a las 4 de la tarde, donde estaremos presentando la edición número 155 de nuestra revista Educar en medio del conflicto, las voces de nuestros maestros. Allí los maestros nos contarán sobre el proyecto Escuela Territorio de Paz y cómo es enseñar en medio del conflicto para cambiar realidades. Los esperamos aquí en el pabellón número 8 para que pueda suscribirse, para que pueda adquirir sus revistas y que también pueda conocernos más y conocer sus voces a través de los artículos que presentamos en cada revista. Así, las 154 ediciones de la revista Educación y Cultura esperan por ustedes en un espacio que ya se ha hecho habitual para chicos y grandes en los últimos años. Y en el marco de este gran evento, la Feria Internacional del Libro, la revista Educación y Cultura, en su edición 154, toca temas desde diferentes perspectivas, retos, desafíos y reflexiones sobre la educación en Colombia y en el mundo. En esta ocasión, el tema central de la publicación es la crítica a la propuesta neoliberal de educación impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Una mirada profunda a las implicaciones de este modelo en la equidad, el acceso y la calidad educativa. Los lectores encontrarán análisis claves sobre la forma en que el modelo neoliberal ha intentado convertir la educación en una mercancía, debilitando el papel del Estado y afectando a estudiantes y docentes. Queremos hacerle una invitación a todos ustedes para que lean y revisen los artículos que en esta edición 154, cuyo título es Oficio Docente, están escribiendo la gran mayoría de ustedes. Tenemos muchos artículos, los artículos que están en la sección central muestran un abanico de posiciones con respecto a la situación neoliberal que el gobierno plantea o los gobiernos han planteado. Además, la revista presenta otros temas de gran relevancia como el papel de la orientación escolar en la formación ciudadana, la inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación, una mirada crítica a la cátedra de afrocolombianidad y la relación entre la formación y la continuidad de la personalidad autoritaria.
Tenemos un artículo en la sesión internacional que nos muestra esa guerra en Gaza, cómo ha afectado la parte educativa, muy interesante, compañeros y compañeras. E igualmente tenemos en la parte que tiene que ver con la sesión pedagógica y didáctica, varios artículos que desde un punto de vista crítico hacen que el magisterio también tome una posición con respecto a esta situación del oficio docente. Entre los autores que aportan sus conocimientos y reflexiones en esta edición se encuentran destacados investigadores, académicos y docentes como Víctor Manuel Cabrera Vázquez, Gustavo Correa Ocampo, Carlos Alberto Quintero Cano, María Cristina Orozco, Lady Joana Gómez Galván, Miguel Enrique Escobar Cuesta y Edgar Romero Macías, segundo vicepresidente de FECODE, entre otros. Sus contribuciones permiten enriquecer el debate sobre los desafíos del sistema educativo y la necesidad de un modelo que garantice la educación como un derecho fundamental y no como un servicio sujeto a lógicas de mercado. Si quiere acceder a toda la información que esta revista trae para usted, la puede encontrar en la biblioteca del CEID de FECODE, los sindicatos filiales y a través de la página web. Un fraternal saludo para todos los maestros y maestras de Colombia. Y mi acostumbrado saludo a todas aquellas personas que, aunque no son maestros, siempre están pendientes de conocer lo que pasa con la educación de nuestro país. Decirles que hoy hacemos parte de la comisión negociadora con el Estado, la negociación estatal, a nombre de FECODE y a nombre de la CUT. Estamos en esta negociación con el gobierno y, como ustedes ya saben y por todos los medios lo han mirado, hemos llegado a un acuerdo del salario para los maestros, para todos los trabajadores estatales, establecido así: 1.8 para el año 2025 más el IPC causado. Para el año 2026, 1.9 más el IPC causado. Consideramos que es un avance importante que hemos tenido en materia salarial para todos los trabajadores del Estado. Recuerden los maestros también que nuestro aumento está también tipificado en un 1.6 que logramos con el gobierno para nivelación salarial. Si hacemos todo esta suma nos da el salario para los maestros y maestras de Colombia. Para nosotros es de mucha satisfacción saber que con este gobierno hemos logrado el aumento salarial más alto en la historia del magisterio colombiano, porque hemos logrado acuerdos importantes para ello. Decirle que de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos y Educativos y Científicos estamos trabajando en función de lograr la concretización del tercer Congreso Pedagógico en Colombia. Para nosotros es fundamental porque allí podemos trazar las metas que nos permitan y diseñar el camino que nos permita continuar con una educación y mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Un saludo fraterno, un abrazo, Dios los bendiga y que todo el trabajo que hagamos sea en función del mejoramiento de la educación en Colombia y de los maestros y maestras de este país. Las condiciones laborales de los y las trabajadoras en Colombia son el resultado de una lucha histórica, incluso que ha cobrado vidas. Es por ello que en la concurrida jornada de movilizaciones en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, les contamos la historia sobre esta fecha. Con una movilización masiva, dinámica y colorida, se vivió la marcha del 1 de mayo en Bogotá junto a movilizaciones en otras ciudades. Recordemos que los inicios de esta fecha se remontan al sábado 1 de mayo de 1886, cuando decenas de miles de trabajadores en Chicago, Estados Unidos, paralizaron las fábricas para exigir la jornada de 8 horas laborales, una reivindicación que hizo eco en Canadá y Europa. En Colombia fue hasta el 16 de marzo de 1919 cuando la fecha tomó relevancia por la huelga de un grupo de artesanos y sastres en Bogotá y la masacre de los artesanos en plena Plaza de Bolívar. Marchamos en apoyo a las reformas para que se acabe la tercerización, los contratos basura, como lo llama el presidente Petro, y por los derechos
a que haya pensión no solamente para el trabajador de la ciudad, sino para el campesino, para los indígenas, para todos los colombianos que laboramos. También queremos que nos respeten la salud, la educación y el buen vivir de nuestros pueblos nazas, porque hay gente que se está yendo de acá, de esos territorios, a nuestros territorios, a dañarnos nuestras tierras. Hoy es un día para hacer memoria sobre la huelga de la fábrica de tejidos de Bello en 1920, la huelga en la cementera del Cairo en Santa Bárbara, Antioquia, la huelga de las bananeras contra la United Fruit Company en Magdalena, la marcha del hambre del magisterio de 1966, las movilizaciones campesinas y populares, las luchas estudiantiles en los años 70 y 80 y más recientemente el estallido social de 2019, entre muchas otras. Por los trabajadores, por los derechos de los trabajadores, por los derechos de mis hijos, por los derechos de mis nietos, porque yo vengo por ellos siempre a representarlos. Si no vienen, pues vengo yo a representar. Luchando para defender nuestros derechos, los que nos han arrebatado hace más de 30 años, que es el derecho a un salario digno, al derecho a que nos paguen un sueldo o sea, que nos den una remuneración digna, que nos paguen las horas extras desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Así se vivió el Día de la Clase Obrera, en una lucha que une a campesinos, mujeres, sectores diversos de la población, indígenas y el pueblo en general, para reafirmar la movilización por trabajo digno, equidad, justicia social, educación y paz. Porque ni las clases económicas, ni políticas tradicionales, ni los medios responden a los intereses del pueblo. Hoy día, como ocurrió con la séptima papeleta, la participación ciudadana en la consulta popular radicada el pasado jueves será decisiva en la reafirmación de los derechos laborales, porque aún en Colombia hay que luchar por 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para la casa. Tras su radicación esta semana, se espera que la consulta popular sea aprobada por el Senado de la República. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha manifestado que de no ser así, esta se aprobará a través de decreto. Mientras tanto, las centrales sindicales y FECODE potencializan las acciones para apoyar esta iniciativa. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana protegido por la Constitución, donde se convoca al pueblo para que decida sobre un tema específico. En particular, la que hoy se impulsa nació en las calles de Colombia en un sentir del pueblo ante el retroceso en materia de derechos laborales, que se ha registrado en el país en las últimas décadas por la imposición de políticas neoliberales. Además, por la reiterada negativa del Congreso de discutir el articulado de las reformas sociales, incluida la laboral. En respuesta, el presidente de la República, Gustavo Petro, radicó oficialmente el documento el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, tras una masiva movilización nacional y con una plaza de Bolívar de Bogotá llena. Nosotros estamos apoyando por el sí a la consulta popular para volver a recuperar todos los derechos que nosotros teníamos cuando trabajamos. Queremos que pasen a las nuevas generaciones, queremos que ellos tengan su contrato a término fijo, sus prestaciones de ley, las horas extras, el recargo nocturno, los dominicales. Y recuperar todos los derechos que nos han quitado los gobiernos anteriores, especialmente el de Álvaro Uribe Vélez. FECODE, junto al movimiento sindical, promueven la masiva votación por el sí en cada una de las 12 preguntas, que incluyen el pago de horas extras después de las 6 p.m., recargo del 100% del trabajo en domingos y festivos, un régimen laboral para los trabajadores del campo, entre otras propuestas. Por justicia, por dignidad para las personas que tienen menos beneficios, por dignidad para la población trabajadora, por las familias de Colombia. Desde una distancia de nuestro departamento de Casanare, los Llanos Orientales, le decimos sí a la consulta popular, 12 veces a la consulta popular. Primero, porque vamos a recuperar los derechos que nos han quitado los gobiernos anteriores. Vamos a recuperar lo que le pertenece al pueblo colombiano. Represento absolutamente a todas las mujeres colombianas, luchadoras, estas mujeres que han luchado por todas nuestras madres comunitarias, por todas nuestras madres cuidadoras, por todas nuestras madres
que tienen población con discapacidad. FECODE orientó en su circular número 28 a las filiales a conformar los comités de impulso territoriales por la consulta popular para hacer pedagogía e impulsar entre la opinión pública. Contrario a lo que argumentan algunos críticos, el verdadero costo de la consulta popular se debe mirar en el retorno y garantía de derechos para las comunidades menos favorecidas. Por ejemplo, el valor del justo pago de horas laboradas por los aprendices del SENA, porque al final es la ciudadanía la que tiene la última palabra respecto a sus derechos. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Las movilizaciones que se desarrollaron el 1 de mayo es una acción de los trabajadores que hoy anhelamos cambios y transformaciones. Como presidente de FECODE e integrante del Comité Mundial de la Internacional de la Educación, junto a la compañera ejecutiva de FECODE y vicepresidente regional de la Internacional de la Educación de América Latina, compañera Isabel Olaya, tenemos que decirle que participamos el pasado 24 de abril en San José de Costa Rica con el objetivo de evaluar y planear las acciones que se realizarán en el continente en defensa de la educación como derecho fundamental. Por otra parte, resaltamos el acuerdo con el Gobierno Nacional sobre la fórmula de incremento salarial para los trabajadores estatales 2025-2026 en la mesa de negociación del pliego estatal unificado. El acuerdo de incremento salarial en el 2025 del 7% más 1.6 correspondiente a la nivelación salarial afectada en la mesa de FECODE con el Gobierno Nacional en el 2023, así como el IPC del 2025 más 1.9 en el 2026 es positivo porque responde al compromiso del gobierno del cambio con respecto de los derechos laborales. Resaltamos que la unidad del movimiento sindical impulsada por la CUT FECODE permitió que este fuera el primer acuerdo. Ahora exigimos al gobierno nacional la pronta expedición de los decretos. Se desarrollaron 2 sesiones de la negociación del pliego de peticiones del sector educativo, donde inicialmente definimos la metodología de trabajo y se logró un principio de acuerdo con los ejes relacionados con la educación como derecho fundamental y su inversión. Es un buen comienzo del proceso. Sin embargo, llamamos al Ministerio y a los viceministerios de Educación a hacer presencia en el marco de esta negociación. Le decimos sí a la consulta popular. Invitamos a hacer pedagogía, impulsar y movilizarnos para votar masivamente por el sí. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad de la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Y antes de despedirnos, la invitación es a todos nuestros televidentes que se encuentran en la ciudad de Bogotá, que visiten Corferias, específicamente el stand 223 de la revista Educación y Cultura. Ya saben, pabellón 8, nivel 1, stand 223. No olviden que toda la información oficial de la Federación la encuentran en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima emisión de Encuentro. ¡Feliz fin de semana!